Primer capítulo del libro de Hechos 1, dice: Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Cierto día en que estaban reunidos los apóstoles, le preguntaron a Jesús: Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? Jesús le respondió: solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al de al lado: el Espíritu Santo vendrá sobre tu vida. El Espíritu Santo vendrá sobre tu vida. Decirle: el Espíritu Santo vendrá sobre tu vida. Una vez más, repetirle, porque no está convencido, convencida: el Espíritu Santo vendrá sobre tu vida. Dice: y recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea, en Samaria y hasta los lugares más remotos del mundo. Capítulo 2. Dice la palabra del Señor: el día de la fiesta de Pentecostés. Hechos capítulo 2, 1. Los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar, y de pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó sobre todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos, y enseguida comenzaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según el Espíritu Santo le indicaba. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Y dice: al oír el ruido, muchos de los que se acercaron al salón se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros: pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que le vamos a hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de patria, Media, Elam. Dice aquí: somos de diferentes países: Mesopotamia, Judea, Capadocia, Asia, Ponto, Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de Libia cercanas a Cirene. Muchos han venido de Roma, otros de la isla de Creta, de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento, otros nos hemos convertido a la región judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma las maravillas de Dios. Y no salían de su asombro, ni dejaban de preguntarse: ¿qué significa esto? ¿Cuántos dicen amén? No vamos a salir de nuestro asombro. Hermanos, vamos a salir de nuestro asombro de lo que Dios va a hacer. Yo estoy totalmente convencido de que algo está sucediendo en el mundo espiritual, de que hemos venido de este congreso y una cosa veo, que es necesario que todos nosotros seamos perseverantes, que nosotros insistamos, que nosotros estemos con paciencia, pero con mucha expectativa. Los discípulos estaban expectantes, recibieron este mensaje de parte del Señor. Tenían que estar expectantes, porque era necesario el bautismo de fuego. Era necesario que algo suceda desde el punto de vista espiritual. Es necesario que algo suceda por el poder del Espíritu Santo. Hermanos queridos, la iglesia es una entidad diferente, es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo del Señor. La iglesia tiene un tesoro, como veíamos en este congreso, un tesoro maravilloso que se llama el Espíritu Santo, que tenemos que cuidarlo, que tenemos que protegerlo, que tenemos que hacer que este tesoro esté con nosotros, que nada lo esté dañando, que lo estemos protegiendo, porque es sensible, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Hermanos, es necesario que algo suceda en nuestras vidas. Jesús lo había prometido una y otra vez. Juan el Bautista dijo: yo les bautizo para arrepentimiento, bautismo en agua, pero el que viene tras de mí, cual yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado, este Jesucristo los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos dicen amén? Espíritu Santo y fuego. Algo diferente tiene que suceder en nuestras vidas.
Algo diferente tiene que suceder en la iglesia del Señor. Hermano, estoy convencido. Después de 10 años, cuando yo fui en el 2007, había 5 o 6 argentinos en aquel lugar. Habíamos encontrado medio de casualidad, habíamos escuchado medio de rebote a ver de qué se trataba esto. Y estábamos buscando ese avivamiento, ese fuego. Pero esta vez, por todos lados, si usted ve los videos, por todos lados, en un costado, en otro, donde estaba la aglomeración, donde estaban las comitivas, donde en todo lugar, en cualquier rincón de todo el auditorio, un argentino por allá, un argentino, miles, decenas, colectivos, aviones se llenaron de personas de distintas provincias de nuestro país, porque hay un remanente que está buscando el fuego de Dios, hay un remanente que necesitamos avivamiento. Nosotros hemos conocido, hermanos queridos, el avivamiento, a lo mejor por video, como vimos en la escuela, el avivamiento de los 50, cuando los estadios como de Huracán se llenaban de personas que buscaban al Señor, gente que estaba a la puerta se sanaba, milagros sucedía. En los 80, cuando vimos que este evangelista que Dios levantó a la Combia, comenzó un fuego tremendo de liberación, de manifestaciones de poder, distintos lugares, los lugares en la ciudad de Buenos Aires, los cines se llenaban de cristianos, todo un mover espectacular, tremendo. Yo recuerdo en ese año, en los años 80, hermano, yo estaba medio, bueno, no es que estaba medio, era un buscador del Señor, buscaba al Señor en aquel entonces, pero la iglesia estaba dormida, los cristianos de la iglesia estaban dormidos, el pastor, los líderes estaban dormidos, inclusive se habían infiltrado ladrones, se habían infiltrado personas falsas que tenían la apariencia de cristianos, pero no eran cristianos. Pero hermanos queridos, el fuego no se podía detener, porque si en la iglesia había frío, salíamos y en la plaza estaba el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Era cuestión de desearlo, era cuestión de buscarlo, era cuestión de quererlo. En los años 90 también hemos visto, pero hermanos, yo estoy convencido que sí o sí se va a desatar el avivamiento que necesitamos, no del 50, ni del 80, ni del 90. Este 2017 es el tiempo del avivamiento. Viene el avivamiento 2017. Declare victoria en el nombre de Jesús. Aplauda al Dios Todopoderoso, porque viene. Urge el fuego del avivamiento. Urge el fuego del avivamiento. Aleluya. El fuego es necesario. El fuego es necesario. Cristo lo dijo. Yo voy a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Usted sabe, el fuego se usa para sellar. Con fuego se sellan, los cueros se sellan con fuego y queda una marca que no se puede borrar nunca más. Hermanos queridos, ¿saben por qué nosotros somos flojos en nuestra vida cristiana? ¿Saben por qué los cristianos van y vienen sin perseverancia y sin fuerza y sin autoridad? ¿Saben por qué? Porque hay un elemento que falta en nuestra vida, el fuego del Espíritu Santo que sella la palabra en nosotros. El fuego del Espíritu Santo sella la palabra en nosotros. Entonces, cuando Cristo, que es la palabra, está sellada en nuestro corazón, usted va a querer apartarse del Señor, pero no va a poder. Usted va a querer olvidarse del Evangelio, pero no va a poder, porque el fuego de Dios selló a Jesucristo en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? El fuego del Señor, además de sellar la palabra, Él purifica todas las imperfecciones. Cuando necesitamos destruir todo microbio, todo microorganismo, cuando ponemos algo al fuego, lo que estamos haciendo es eliminando las impurezas. Cuando estamos bajo el fuego del Señor, el pecado, el microbio, aquello que nos aparta del Señor, que nos corrompe, se echa a perder, se quema en el fuego. Por eso cuando hay fuego no hay poder de pecar, no podemos pecar, porque el fuego significa el fuego de la santidad de Dios. Alguien diga amén. El fuego lo necesitamos para sellar la palabra, para eliminar el pecado. El fuego dicen que es energía liberada. El fuego es una energía que se libera permanentemente. Fuego es energía permanente. Y hermanos queridos, eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Necesitamos ese fuego, ese poder, esa energía del cielo, eso que no pasa por fuerza humana.
No pasa por conocimiento humano, no pasa por una pastilla, no pasa por algo físico, pasa por algo espiritual. Cuando viene el fuego del Señor, hermano, hay energía del cielo, hay poder de lo alto sobre nuestras vidas, y soltamos una palabra de victoria, y soltamos sanidades, y soltamos milagros, y soltamos prodigio por medio del fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos el fuego para el calor en el momento del frío. Fuego que trae calor, fuego que abraza, que abriga nuestras vidas. ¿Qué pasa, hermano querido? ¿Sabe lo que decía? Ayer contaba el testimonio, no lo había escuchado, pero algunos lo escucharon de un ujier, de una persona que viene a los cultos a atender, a recibir como nos recibieron a nosotros. Y esos hermanos queridos, a las 6 de la mañana tienen que estar en el templo hasta las 3 de la tarde por lo menos, es decir, más de 8 horas están allí recibiendo todos los días que hay culto, trabajando en esa dimensión. Y dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede estar 8 o 9 horas? Nosotros estamos 2 horas, miramos el reloj y a la 1 no me tengo que ir. ¿Saben por qué? Porque ellos decían lo que es necesario tener para obrar y servir al Señor es fuego, es pasión, es fuego. ¿Cuántos dicen amén? Pues si no estamos fríos, hermano, estamos indiferentes, hermano, cantamos como si tuviésemos miedo de abrir la boca, estamos como apáticos, estamos como lejos, con una frialdad, con una apatía en nuestro corazón. Pero cuando está el fuego de Dios, cuando está el fuego del Espíritu Santo, no podemos callar, no podemos detenernos, no podemos frenarnos. Estamos en un movimiento poderoso, estamos llenos de calor en nuestro corazón. Alguien diga amén. El fuego es luz en la oscuridad. Hermanos queridos, el fuego nos permite ver, el fuego nos permite discernir la luz. Hay muchas cosas que no entendemos porque nos falta fuego. No vemos, no hay revelación en nuestra vida si no hay fuego. El fuego era más en aquel entonces cuando Jesús mostraba, no estamos hablando de la energía eléctrica porque no había, pero las lámparas se encendían con fuego, y las lámparas hacían que se pueda ver, que se pueda conocer. El fuego es, sin lugar a dudas, el poder de la revelación para conocer las cosas que no vemos, etcétera, etcétera. Ahora, escuchen, tenían los discípulos todo, hermanos queridos, tenían todo. 3 años estuvo el Señor enseñándoles, mostrándoles los milagros, dándole las enseñanzas acerca del reino de los cielos, dándole evidencia, dándoles a los apóstoles evidencias de la divinidad de Cristo, enseñándole en parábolas, dándole, si quieren, toda la doctrina o la teología que necesitaban los apóstoles, hablándole de que Jesucristo y el Padre uno eran, mostrándole que el Señor vino a restaurar, que el Señor vino a salvar lo que se había perdido, que el Señor vino a unir al Dios con los discípulos, diciéndole a Jesús que el que ha visto a Jesús ha visto al Padre, dándole todas las enseñanzas, dándole todas las manifestaciones y todo el conocimiento y todo lo que necesitaban. Pero faltaba algo que era fundamental. El Señor Jesús le dijo, yo me voy, pero es necesario que me vaya para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, para que venga sobre ustedes ese fuego que necesitan vivir, que necesitan experimentar. ¿Cuántos dicen amén? Un fuego que necesitamos sin lugar a duda, un fuego que necesitamos. Tenían todo, como les dije, pero necesitaban el poder del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Y quiero marcarle algunas cosas que son necesarias. Primero, número 1, ¿por qué necesitaban ese fuego? ¿Por qué necesitaban ese bautismo del Espíritu? ¿Por qué necesitaban esa manifestación sobrenatural del Espíritu Santo? Porque estaban anclados en el pasado. Ellos estaban muchas veces pensando en las cosas que fueron y que no fueron cuando Jesús estuvo.
Y ahora se las explico. Estaban pensando en lo que habían vivido con Jesús. Ellos estaban pensando en los milagros, estaban pensando en la multiplicación del pan, de los peces, la prosperidad, las enseñanzas, todo lo que tenían. Estaban anclados en esa historia del pasado, porque dice la palabra del Señor que los apóstoles, versículo 9, vieron cómo Jesús fue llevado al cielo, y dice, y se quedaron mirando, y se quedaron como absortos. Yo no sé si tenían como dudas, si tenían como recuerdos, pero vinieron los ángeles del Señor. Dice la palabra en el versículo 10, que leímos, capítulo 1. Dice, estaban hombres, aparecieron junto a él, dice, con ropas blancas. Y los apóstoles no lo vieron porque estaban mirando al cielo. Estaban mirando al cielo. Estaban mirando al Jesús que se había ido. Yo a veces pienso, por eso le decía del avivamiento de los 50, 80, 90, nos quedamos mirando la historia. Nos quedamos mirando al pasado. Nos quedamos mirando lo que no fue o lo que fue. Nos quedamos mirando lo lindo que era y cuántas experiencias y esto y lo otro, y quedamos así como mirando la nube. Pero los ángeles se aparecieron y dijeron, hey, hombres de Galilea, ¿qué están mirando? Este Jesús que se fue volverá, pero ahora es necesario que se preparen, es necesario que estén listos, porque algo va a pasar en la iglesia del Señor. Algo estaba pasando con los apóstoles y los discípulos que estaban reunidos en un salón, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Algo va a pasar, pero muchos se quedan mirando el pasado, muchos se quedan en lo que no fue. Eso dice que los ángeles como que les amarrearon y le dijeron, vamos, despiértese, levántese, prepárense. Hay personas que siempre están mirando el pasado, están mirando las cosas que sucedieron antes. Ay, qué lindo cuando yo estaba en tal lugar. Ay, qué lindo cuando nos reuníamos a hacer esto, cuando hacíamos lo otro. Pero el Señor le dice, escuchen, los ángeles dijeron, escuchen, prepárense, este es Cristo que se fue, va a volver. Pero ahora hay una tarea, ahora hay algo que está necesitando, hay algo que va a venir sobre usted, hay alguien que nos va a llenar de fuego. Los ángeles lo enfocaron. Rápidamente lo enfocaron en el Señor, en la venida del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy tenemos que enfocarnos en esa realidad, en que el Espíritu Santo venga con poder sobre nuestra vida, porque no alcanza recordar lo que vivimos. Ay, qué lindo cuando Cristo, hay gente que yo escucho permanentemente, y hacíamos esto, y hacíamos los otros, y hacíamos lo demás acá, y predicábamos aquí, predicamos allá. Hermano, pasó el 80, pasó los 90, pero viene el tiempo del nuevo avivamiento. Alguien diga amén, diga, viene el tiempo nuevo de avivamiento para Argentina. Viene el fuego de avivamiento para nuestro país. ¡Aleluya! Basta de mirar el pasado. Siempre el Señor nos manda a mirar hacia adelante, extendiéndolo lo que está adelante. Dejo lo que queda atrás y me extiendo al premio, al supremo llamamiento. Hay algo que viene por delante, y tenemos que estar preparados para eso. Segundo, ¿por qué necesitamos el fuego del Espíritu Santo? Porque estamos llenos de miedo. Los discípulos estaban temerosos. Rápidamente fueron y se encerraron otra vez en el aposento alto. Tenían miedo. Estaban como temerosos. Estaban como diciendo, bueno, si con Jesús, cuando lo entregaron, nos quisieron matar. Muchos se fueron por un lado y por el otro. Pedro quedó ahí insultando, lejos de la situación. Solamente algunos estaban ahí y sabían que los cristianos iban a ser perseguidos. De hecho, comenzaron a ser perseguidos, golpeados, lastimados, asesinados. Tuvieron que se esparcieron por toda la tierra predicando el Evangelio, porque estaban siendo perseguidos en Jerusalén y alrededor. Así que estaban llenos de miedo. Miedo de la gente, miedo de lo que podían hacerle, miedo de todo alrededor. Hermanos queridos, muchos cristianos con miedo. Miedo del presente, miedo del futuro, miedo de los brujos, miedo de los hechiceros, miedo de las maldiciones, miedo de aquí, miedo de acá, miedo de cuántas cosas hay a nuestro alrededor. En un mundo que da miedo, en un mundo que imparte un miedo.
Pero hermanos queridos, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hay fuego de Dios que puede estar en nuestra vida para liberarnos del miedo. Había otro miedo, lo que pueda pasar por dentro. Ya Judas había robado, había mentido, había entregado. Hermanos queridos, de entre nosotros, de dentro de la iglesia del Señor, puede haber otro Judas. Puede haber gente que nos traicione. Puede haber gente que haga daño. Esto está explicado. Dice la palabra que habrá como lobos vestidos de oveja. Y se mete. Y uno a veces quiere o piensa, no, hay que sacar. No, hermano. El Señor dijo, dejen la cizaña en el trigo. Porque no sé que por arrancar la cizaña arranquemos el trigo. El Señor se encarga de ella. ¿Cuántos dicen amén? Pero hermanos queridos, no tengamos miedo. No tengamos miedo absolutamente. Hay gente que tiene miedo a la iglesia. Líderes que le han defraudado tienen miedo. Y ese miedo hace que nosotros no sirvamos a Dios. Ese miedo hace que nosotros no nos comprometamos con el Señor como debemos comprometernos en este tiempo que necesitamos. En un mundo degradado. Cosas tremendas hemos visto, hemos vivido. Allí en Lima, en Perú, había una marcha de los cristianos. ¿Contra qué era o qué querían expresar? La marcha de los cristianos era contra la obligatoriedad de la enseñanza perversa de la elección del sexo. Es decir, lo que hicieron las autoridades o lo que querían imponer, creo que al final lo impusieron, con excepción de los cristianos que podían abstenerse de aprenderlo. Pero ¿qué tiene que hacer un cristiano? Tiene un chico que levantarse del aula e irse. Pero ¿saben qué? Ellos enseñan desde la escuela que el chico puede elegir el sexo que quiere. Hermano, contra las leyes de Dios, contra las leyes de la palabra del Señor. Dios creó hombre y mujer y se terminó, y allí enseñan cualquier cosa. Este es el mundo que estamos viviendo y nosotros tenemos miedo de comprometernos, tenemos miedo a veces por flaqueza, por el trabajo, por el dinero, por lo que nos falta. Hermano, hoy necesitamos levantarnos con la autoridad de Dios. Cuando la iglesia tiene el fuego del Señor, hermanos queridos, a Pedro lo quisieron detener, pero él fue bautizado en el Espíritu Santo y en el fuego, y hermano querido, lo metían preso, pero las cárceles se abrían y el Señor los arrancaba de la cárcel con poder y con autoridad. Y si el Señor no hacía un milagro, los hombres eran temerosos, le dejaron en la cárcel y le querían pegar y luego lo sacaban, dijeron váyanse y no prediquen más. Pero hermano, cuando hacían 5 pasos de la cárcel, comenzaban a predicar con el fuego del Señor. No tenían miedo ni adentro ni afuera ni a nadie. Tenían el poder, el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano querido, bueno que nos levantemos con autoridad, con ese fuego del Señor, declarando la verdad de quién es Jesucristo. Pero también necesitamos el fuego para destruir la estructura religiosa. Hermanos queridos, mire qué interesante, versículo 6. En el capítulo 1, versículo 6 dice, cuando estaban reunidos le preguntaron a Jesús, ¿no es el tiempo de que traigas un rey? Hermano querido, envuelto en cuestiones políticas, como si la salvación viene de los políticos. Y Jesús le estaba diciendo, no muchachos, ustedes no entendieron, se lo vengo diciendo desde el comienzo. Esto no es instalar un nuevo gobierno humano. El gobierno de los hombres es perverso. El gobierno de los hombres, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo es Satanás. Él es el que gobierna a los presidentes, a los líderes, hace que estas leyes que le dije surjan a nuestro alrededor. Pero el Señor vino a instalar otro reino que no es político ni religioso, es el reino de los cielos, es el reino donde el poder de Dios se manifiesta. Alguien diga amén. Un reino sobrenatural,
un reino espiritual, pero ellos estaban metidos en lo que estaban opinando. Es que los religiosos decían: vamos a matar a este Jesús porque dijo que venía a salvarnos y no nos trajo un rey. Sí, trajo un rey, trajo el rey de los cielos, trajo al Señor, pero ellos no entendían. Y los apóstoles se confundieron en esas cuestiones. Los 12 que fueron elegidos por el Señor, que no eran de los sacerdotes que venían de la religión, eran hombres naturales, normales, que venían de la pesca, muchos que andaban por ahí. El Señor los juntó, los llamó para hacer de ellos una iglesia nueva. Y ellos comenzaron a hablar como los mismos religiosos que hablaban de un Salvador humano, de un Rey humano. A veces nosotros estamos en el poder del Espíritu Santo y dejamos el Espíritu Santo y vamos a las estructuras. El Señor me decía esto: no se trata de estrategias, no se trata de libritos, no se trata de formas, no se trata de programas de crecimiento. ¿Sabe por qué? Porque he visto, y no solamente en Lima cuando estuve la última vez, sino en distintos lugares. Me decía: la iglesia creció, mira cuántos somos. Entonces yo miraba un montón, pero cuando empecé a hablar con ellos, uno de los que enseñaba, de los que ministraba, también se dedicaba al tragamonedas. El otro, el adulterio, el otro sin perdonar, el otro esto. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos queridos? Sacamos la gente de un lado y la acumulamos en otro y le damos un programa religioso, pero las vidas no cambian. La salvación no viene a las personas. No necesitamos un programa, porque los programas pueden hacer crecer grupos, pueden hacer crecer estructuras, pueden hacer crecer religiones, pero no cambian vidas. No cambian vidas. ¿Cuántos dicen? Lo que necesitamos es el fuego del Espíritu. El Señor me decía esto: si hay fuego en nuestras vidas, las personas que se han acercado han sido muchas veces, y yo diría que la mayoría, han sido porque el Señor les llamó de forma sobrenatural, porque de pronto sintonizaron la radio, porque de pronto alguien les habló, porque de pronto encontraron internet. Me acuerdo cuando estuvimos ahí en Paso del Rey, creo que fue a fin de año, cuando alguien dice que llegó aquí una familia, un matrimonio, fue bendecido, liberado, ellos se volvían a su ciudad, pero ese domingo estaban por Paso del Rey, y dice que salieron, estaban en la punta, nosotros estamos en la punta de Paso del Rey, cerca de la autopista, el centro está lejos, y ellos estaban parando por allí, y salieron ese día, y le dijeron: Espíritu Santo, guíanos a un lugar donde te podamos ver, donde te podamos conocer. Gracias a Dios, ellos caminaron, y de pronto escucharon la alabanza, y de pronto escucharon la adoración, y entraron y llegaron a nuestro templo, y el Espíritu Santo los tocó. Hermanos, qué programa, qué estructura, qué cuestiones religiosas vamos a hacer, qué programa de crecimiento, dígale crecimiento vamos a hacer. Lo que necesitamos, que el poder del Espíritu Santo esté entre nosotros, porque el Espíritu Santo va a meter a la persona donde necesita liberación, sanidad y vida eterna. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que el Espíritu Santo nos recomiende. Rompemos la estructura religiosa, no sirven para nada, no traen vida, no traen transformación. Por eso le dijo: muchachos, ustedes quédense aquí, no se queden escuchando a los sacerdotes porque le quieren meter la religión, no escuchen a los gobernadores y a los demás porque quieren meterle un rey humano, porque quieren poner un líder que tenga carisma, un líder que tenga capacidad. Hermano, yo hablaba con el Señor y le dije: Señor, ¿cómo es el asunto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar? Y el Señor me dice: nada, lo tenés que dejar es que yo obre, que yo opere, porque hermano, no es el carisma de un pastor, de un líder, de un evangelista, no es un movimiento religioso, es el Espíritu Santo añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor y diga: añade a la iglesia los que han de ser salvos. Aleluya. Escuchen, hermanos queridos, comenzaron a hacer cosas religiosas, se encerraron de nuevo en el aposento alto. Ellos pensaron, y me imagino yo,
no sé, me imagino, que dijeron, cuando estábamos en el aposento alto ahí escondido, Jesús atravesó la puerta. Entonces si nosotros estamos en ese mismo lugar, a esa misma hora, o haciendo las mismas cosas, atravesará el Señor la puerta. A veces nosotros creemos que el Espíritu Santo está en una canción. No es que traemos una canción, vamos a repetir una canción de avivamiento, de Colombia, ni de ningún otro lado. Vamos a hacer de tal manera, vamos a poner las luces que se muevan de este color como sucede en Bogotá para que dé una sensación. Esas son tonterías, esas son estupideces. Ellos estaban ahí en ese lugar esperando que pase Jesús la puerta y comenzaron a aburrirse. Entonces, como se aburrieron, dijeron, mira, ¿sabes qué? Falta un apóstol. El Señor eligió 12 apóstoles y falta uno, así que vamos a elegir cuál será el nuevo reemplazante de Judas, el traidor. Así que empezaron, como estaban en el espíritu, o mejor dicho, no estaban en el espíritu, empezaron a hacer tatetí, cayó sobre Matías. ¿Usted conoce algo de Matías? ¿Hizo algo Matías? ¿Mostró algo Matías? ¿Se escribió algo de Matías? Nada. Era un acto religioso más. Hermanos queridos, vamos a cumplir actos religiosos. Vamos a cumplir con preceptos religiosos. O vamos a pedirle al Señor el Espíritu. Necesitamos el Espíritu. Necesitamos el Espíritu Santo. Sin Él no podemos hacer nada. Sin Él, hermanos, somos una iglesia, somos un grupo de personas huecas. Somos negligentes, somos limitados. A menos que venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Como decía la pastora allí, Ana María, no sé hablar, no conozco, no entiendo, no sé muchas cosas, soy incapaz, no tengo conocimiento, pero estoy dispuesto a ser usado por ti, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gente dispuesta a ser usada por Él. Hermanos queridos, hoy tenemos que ser libres también de la estructura religiosa. Y quiero terminar diciéndole lo siguiente: encerrados no pasa nada. Estaban encerrados y no pasaba nada. El Señor me decía, muchas veces estamos encerrados en estructuras, en ideas, en pensamientos, pero de pronto salieron de ese encierro, de ese aposento, y fueron a la fiesta de Pentecostés. Fueron a reunirse con los que estaban allí reunidos en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Salieron de su encierro, salieron de sus ideas, y fue en aquel momento, en aquel lugar, cuando descendió el Espíritu Santo. Ellos estaban festejando el Pentecostés, la fiesta de agradecimiento, la cosecha de la cebada. 50 días después que habían recordado la liberación de la esclavitud, de la Pascua, era el momento de celebrar, era el momento de agradecer, era el momento de adorar. Y era así cuando estaban todos en ese salón, con su mano levantada, me imagino yo, adorando al Señor, declarando el día de Pentecostés, declarando el día de la bendición, el día de la cosecha, el día de la prosperidad, dándole gracias al Señor, de corazón abierto al Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice la palabra que se habían reunido de un lado, de otro, llegaban, y cuando estaban adorando, dice que de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos, y comenzaron a hablar en lengua, y llamas de fuego se pusieron sobre su cabeza, y algo comenzó a suceder en la iglesia a partir de ese día. Cuando venga el Espíritu Santo con poder sobre nosotros, cuando el fuego de Dios descienda sobre nosotros, algo va a pasar en esta iglesia. Cuando venga el Espíritu Santo, póngase de pie, póngase de pie. Cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, algo va a pasar, algo va a suceder, algo va a venir sobre nosotros. Escuchen, estaban expectantes,
expectantes de lo que va a hacer. Estaban atentos, estaban atentos. Pastor, ¿cómo recibo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es sensible. El Espíritu Santo es sensible. Ayer decíamos, a veces vemos las películas, una paloma sobre un cordero. Un cordero apacible. No se escuchan los corderos. Siempre le cuento la experiencia, que parece fea, pero así cuando íbamos al campo a buscar un cordero para comer, uno no escuchaba nada. Y de pronto el animalito ya estaba listo. Y cuando no escuchamos nada, no escuché ni una sola queja, ni un solo ruido, ni un solo grito. Un cordero. Jesús dijo, la palabra dice que Jesús como cordero fue llevado al matadero, porque Jesús es un cordero, es el Cordero de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el Espíritu Santo descendió sobre este cordero. No es un caballo salvaje sobre el cual reposa el Espíritu Santo. Si usted es caballo salvaje, si usted anda pataleando y pateando de un lado para el otro, si andamos en esta cosa, el Espíritu Santo no desciende. Pero cuando somos sensibles, el Espíritu Santo, que es sensible, desciende. Cuando lo deseamos, cierre sus ojos y diga, te deseo, Señor. Eliseo fue detrás de Elías, corrió desesperadamente Elías. Vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Cosa difícil me pide, no importa, te seguiré. Y lo siguió hasta el Jordán, y lo siguió hasta Jericó, y lo siguió hasta Betel, y lo siguió hasta un lado, y lo siguió hasta el otro. Dijo, yo quiero la doble unción, yo quiero la doble unción del Espíritu Santo. Lo deseaba profundamente. Había 50 profetas, había una escuela de profetas, pero había uno que lo deseaba, había uno que lo buscaba desesperadamente, había uno que era Eliseo, que dijo, vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré hasta recibir la unción del Espíritu. Levante su mano y diga, vive Jehová y vive mi alma, Señor, que no te dejaré hasta que el Espíritu Santo venga sobre mi vida. Yo quiero ese Espíritu. El Espíritu Santo no está en oferta, el Espíritu Santo no está de remate. Hay que buscarlo, hay que correr por él, hay que desearlo. De madrugada te buscaré. David dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo quiero el Espíritu, yo quiero el Espíritu Santo, Señor. Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo